desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast del mundo del motor, de la Fórmula 1, que hacemos aficionados a este deporte para vosotros, que también sois aficionados como nosotros. En esta ocasión me acompaña parte del equipo. Hoy en principio solo tenemos una baja, que es la de nuestro compañero Gerardo, que no se ha podido acercar a grabar. Pero sí que tenemos a Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Hola, Dani, muy buenas. Pues aquí tras la carrera de Bahrein y bueno, acabando de finiquitar lo que es la primera parte del campeonato, estas primeras 4 carreras entre Asia, Oceanía y Oriente, y ya nos vamos a Europa, donde espero que cambien un poquito las cosas y, si cabe, se aprieten un poquito más entre todos los actores. Nos venimos a la parte más clásica del calendario de la Fórmula 1, España, Mónaco. Bueno, yo creo que además la carrera nos ha dejado cosas interesantes, ¿verdad, Agustín? Pues sí, que ya afirmábamos que las próximas carreras fueran tan entretenidas como la de hoy, que igual el resultado parece el mismo que en anteriores carreras, pero la evolución de la carrera la verdad es que fue bastante entretenida. Y también tenemos a Juan. Juan, ¿coincides con Agustín o tienes alguna opinión distinta? Sí, más o menos un poco lo que Agustín. Bueno, para mí sí que hubo sorpresa en cuanto al resultado, y de hecho es curioso, la porra que hacíamos en el anterior episodio, que todos estábamos convencidos de que había muy pocas posibilidades, pues al final, si mal no recuerdo, no acertamos ninguno. Efectivamente, no acertamos ninguno, pero eso es algo que comentaremos después de la pausa para poner una promo, y sobre todo después de lo que ha sido, pues vamos a recordar qué ha pasado en el Gran Premio, desde el pit stop que grabó Manuel el viernes, hasta hoy, que ha sido la carrera. Vamos a hacer esa pausa, comenzamos con el resumen del fin de semana. Nadie ve documentales, nadie escucha podcast, así que hacer un podcast sobre documentales nos pareció la fórmula perfecta. Superalaficción.com. Como decía Manuel, ya nos grabó pues un podcast rápido, un pit stop, el pasado viernes, contando lo que había pasado en los libres 1 y en los libres 2. Y entonces ahora retomamos con lo que pasó ayer sábado en los libres 3, y lo que pasó justo al acabar esta sesión, bueno, pues un par de horas después, en la clasificación. Adelante, Manuel. Pues en estos libres 3, bueno, como pasa en Bahrein con el tema de que la clasificación en la carrera es de noche, pues las sesiones por las que empieza el día son de día y con bastante temperatura, y estas sesiones normalmente no sirven para nada, ¿no? Pues suele haber más de 30 grados con respecto a las sesiones importantes que son la clasificación y carrera, ¿no? Y en esta sesión de por la mañana del sábado, pues lo más destacado un poco fue que, por ejemplo, Jenson Button ha sido la única sesión del fin de semana que no ha tenido problemas. Y por otra parte, Kvyat, que tuvo un trompo, se salió de la pista y se quedó de las escasas puzolanas con grava que tiene Bahrein, pues Kvyat supo escoger la escapatoria y se quedó su coche ahí parado, y hubo bandera roja, que bueno, tampoco paró mucho la sesión, que estuvo dominada una vez más por Hamilton, seguido de Vettel, y tercero Rosberg, ¿no? Ya en clasificación, en la Q1, como decía antes, Button, que ha pasado un fin de semana en el que no ha llegado ni a hacer 35 vueltas en el cómputo global de todo el fin de semana, pues salía y su coche se quedaba parado por pues los típicos problemas eléctricos, y vete tú a saber qué ha pasado este fin de semana con el coche de Button, ¿no? Ya se quedaba ahí, y en la Q1 acompañaron a Button Roberto Meri, que no sé por qué
algo, no sé si Mano se la está jugando a Roberto Meri o su coche tiene el chasis tocado, o Roberto está mal, o vete tú a saber, pero el caso es que Will Stevens le está metiendo lo que no está escrito en clasificación y en carrera también lo está haciendo mejor que Roberto Meri, ¿no? En esta Q1, pues como iba diciendo, Meri, también se quedó Will Stevens, y un poco la sorpresa, o quizás no tanto, fue Kvyat, que no pudo completar la sesión de la mañana, llegó un poco entre comillas a ciegas a la sesión de clasificación, aparte creo que tuvo algún tipo de problema con la unidad de potencia y se quedó también en la Q1, en la que también acompañaron estos pilotos anteriormente mencionados, Pastor Maldonado. Que fue un poco sorpresa porque los Lotus aquí sí que parecía que iban que al menos tenían posibilidades de estar entre los 10 primeros. En la Q2 los que se quedaron fue Max Verstappen, un Fernando Alonso que consiguió por primera vez en la temporada pasar a la Q2, que era un poco el objetivo de McLaren en clasificación, conseguir pasar a la Q2. También se quedó Marcus Ericsson y su compañero Felipe Nasser, y ya en 10ª posición Sergio Pérez. Con lo cual en la Q3 décimo fue Romain Grosjean, confirmando lo que decía antes de Lotus. 9º fue Carlos Sainz, que viendo después lo que fue la carrera y tal, diría que fue un 9º lugar anecdótico y que no refleja un poco lo que el nivel del coche, al menos aquí en Bahrein. 8º fue Nico Hülkenberg, que sí que este resultado sí que sacaba a relucir que el Force India, aunque con pocas evoluciones en esta parte de la temporada, pues aquí en Bahrein parece que el circuito de Bahrein se le adapta bastante bien al Force India. 7º fue Ricardo, 6º Felipe Massa, 5º Valtteri Bottas, 4º Kimi Räikkönen, 3º Rosberg, que ahora comentaré algo de él, 2º Vettel y primero, y una vez más, 4ª pole consecutiva para Hamilton. Rosberg comentaba que digamos que bajó un poco el ritmo en la Q2, para que es el neumático, con ese neumático que marca el mejor tiempo en la Q2 es con el que van a empezar la carrera. Dijo que bajó un poco el ritmo para no, digamos, fastidiar demasiado ese neumático, y que eso le hizo tener, digamos que estar frío a la hora de marcar un tiempo rápido en la Q3, y que se confió demasiado y que él esperaba al menos ser un segundo, pero se ve que no contaba con Vettel, y pues eso, la cosa pintaba mal para Rosberg viendo la clasificación, porque si ya se suponía que iba a quedar por delante Hamilton, pues que encima se te cuele Vettel, viendo que aparte las tandas largas que vimos el viernes, tanto Vettel como Raikkonen, al menos lo que vimos en esa sesión, iban a estar por delante de los Ferrari, pues la cosa pintaba mal para Rosberg, ¿no? Y Hamilton consiguió una pole, y aparte marcando diferencias, ¿no? Unas cuantas décimas que le colocaba Rosberg, 6 décimas y 4 con respecto a Vettel, y con lo cual una pole para Hamilton importante, ¿no? Marcando ahí diferencias con la competencia. Bueno, y con esto nos plantábamos en hoy, en la tarde del domingo, aquí en España. Recuérdamelo, Manuel, porque sí que tengo clara la de Sainz. Carlos Sainz en la vuelta, no la de formación, que es la que van a la parrilla, no la que dan justo antes de la salida. Iba demasiado lento y ya salía con una penalización de 5 segundos. ¿Maldonado era similar o viene de...? Con respecto a Maldonado fue que directamente se colocó mal en la parrilla, lo cual hizo arrastrar al resto, pero bueno, como el que provocó el incidente fue Maldonado, pues la sanción fue para él. Vale, perfecto. Bueno, pues como decíamos, en la vuelta en la que Sainz pues ponía el coche en la parrilla, 5 segundos para él. Maldonado cuando se colocaba para la salida vuelve a hacerlo mal, otros 5 segundos que se añadirían, tendrían que esperar después de cambiar los neumáticos en la primera parada. La salida ya tuvo problemas antes de producirse, la vuelta justo antes de iniciar, pues el coche de Massa no arrancaba, rápidamente tuvieron que meterlo en el pit lane, ya se veía con ciertos problemas porque justo
bueno, esto no se vio en España, pues estábamos en anuncios, pero justo antes de que se diera el toque, pues para que todos los mecánicos saliesen, seguían allí trabajando, intentando arrancar el coche de Massa, pero finalmente se ve que no pudieron, tuvieron que meterlo en el pit lane y Massa pues salía desde la línea del pit lane. Una salida... A todo esto, Dani, perdona que te sí. corte, todo esto, Baton ni salió. O sea, efectivamente, decías que solo en la Q3, o en la Q3, en los libres 3 pudo rodar sin problemas. Bueno, pues aquí estaba también otro nuevo problema que tenía con la parte eléctrica del coche. Ya le habían tenido pues que tocar tema de baterías y similares, y que pues para no ser, bueno, pues menos que las últimas carreras, pues ha vuelto a tener problemas y no salía ya en la parrilla. Bueno, pues después de estas sanciones que teníamos ya antes de dar la salida era limpia por los puestos de delante. Salía Hamilton sin ningún problema defendiendo su primera posición. Nico Rosberg atacaba a Sebastian Vettel para intentar conseguir esa segunda posición que pues se le cree que es la que debería ocupar detrás de su compañero de equipo. Y en este ataque a Sebastian Vettel no conseguía recuperar esa segunda posición y perdía incluso la tercera a manos de Kimi Raikkonen, que había salido bastante bien. Veíamos que circulaban más o menos seguidos, sin ir abriendo un hueco excesivamente grande en las primeras curvas. La verdad es que todos los coches más o menos se veían en las imágenes que iban bastante en fila. Recordemos, bueno, que es un circuito en el desierto, que la parte sucia del circuito está sucia, con lo cual pues las primeras vueltas, si no se va por la trazada por la que va todo el mundo, pues se coge mucha suciedad en los neumáticos y arriesgar demasiado sin tener opciones de adelantar pues te puede llevar fuera. Veíamos que Felipe Massa salía, que se ponía pues a recuperar posiciones por detrás. Lo que pasa es que, bueno, saliendo de último tenía bastante trabajo que hacer, y que, pues las primeras posiciones Hamilton intentaba escaparse, pero Sebastian Vettel sí que le iba un poco a la zaga. Kimi Raikkonen perdió un poquito de comba con su compañero de equipo, lo cual Rosberg podía aprovechar para acercarse más a él, y en la cuarta curva, o sea, la cuarta vuelta, en la primera curva, ya con el DRS, pues era capaz de superarlo, y que luego además con Sebastian Vettel, que cometió un error, luego lo comentaremos, pero ya lo hemos hablado antes de empezar a grabar, que Vettel pues, hoy no ha tenido tampoco del todo su día, y este error hacía que perdiese la distancia que tenía con Nico Rosberg, y Nico Rosberg pues al recuperar terreno pues conseguía adelantarlo. Veíamos temprano, sobre la vuelta 10, que empezaban algunos pilotos ya a cambiar neumáticos. Verstappen, el equipo Sauber también cambiaba neumáticos, y nos quedábamos un poco pendientes de qué harían los coches punteros, los Mercedes y los Ferrari, que iban en cabeza. ¿Qué estrategia tomarían? Era Vettel el primero en aventurarse, haciendo el cambio de neumáticos y forzando a Mercedes a que también cambiara los neumáticos en ese momento. La primera posición para cambiar neumáticos era de Rosberg para defender, y de Hamilton, y Rosberg tenía pues la misión de entorpecer un poco a Vettel cuando saliera de boxes. Realmente, pues Hamilton no ha tenido problemas, pero en la salida de Rosberg sí que venían los dos coches, y ha sido pues una imagen bastante impactante con el Mercedes que salía del pit lane, que venía pues a una velocidad inferior a la que venía el otro Mercedes y el Ferrari de Vettel a final de la recta, y que pues ha estado a punto de haber algún choque, ¿no? Veíamos en este momento pues algo muy interesante, y es que además de que Ferrari era quien intentaba pues sorprender al equipo Mercedes con su estrategia, el otro Ferrari, Kimi Raikkonen, cambiaba de estrategia, alargaba la parada,
buscaba pues hacer algo distinto a los 3 primeros para, pues quizá al final de la carrera, darles algo de lucha. Veíamos pues que bueno, pues tenía una tanda más larga por delante, que iban pasando las vueltas y que, bueno, pues por detrás venía Felipe Massa. Veíamos a Alonso que estaba haciendo una buena carrera. La verdad es que el coche le estaba respetando y veíamos pues la evolución de las últimas carreras a esta, pues ha mejorado bastante el coche, no igual en cuanto a fiabilidad, porque su compañero de equipo quedó fuera, pero sí en cuanto a rendimiento. Teníamos pues una parte de carrera en la cual pues empezaban a verse bueno, pues cómo iban las estrategias de cada equipo, y hasta la vuelta 30, que hacíamos otra vez la parada, veíamos pues que Rosberg era el tercero en entrar. Vettel intentaba de nuevo sorprender, Hamilton tenía que defender y Rosberg esperaba pues a su turno para poder cambiar neumáticos, y que perdía de nuevo la posición con Vettel al salir. La verdad es que Vettel en esta parte de la carrera estaba muy centrado, muy, muy fuerte, y bueno, el poderío también del Mercedes se hacía destacar porque lo volvía a recuperar la plaza Rosberg en un fallo de Vettel que yo creo que habría que ver un poco qué es lo que le ha pasado, porque además en la vuelta siguiente veíamos que tenía un problema con el alerón delantero y que tenía que cambiarlo, con lo cual, bueno, pues si la estrategia de Ferrari estaba ajustada a la de los Mercedes, pues con una parada más que no contaban, pues Vettel se caía en la clasificación, lo cual hacía que Kimi Raikkonen, que estaba pues peleando con una tanda más larga, se pusiera en tercera posición. Así llegábamos más o menos hacia el final. Veíamos pues que en esta parte digamos de sufrimiento que tenía Kimi con unos neumáticos que había ido alargando, pues se encontraba con Fernando Alonso, lo doblaba, pues no tenía ninguna lucha con Fernando, estaba Fernando ya con vuelta doblada con él, y que, bueno, en poco tiempo veíamos pues que los neumáticos de Kimi ya no estaban para pelear, porque incluso Fernando ha conseguido después volver a adelantarlo, y este era el momento más o menos cuando quedaban unas 15 vueltas en el cual Kimi Räikkönen se metía en boxes a cambiar los neumáticos, ponía unos neumáticos, si no recuerdo mal, eran nuevos, con el compuesto más blando, y se lanzaba al ataque de los dos Mercedes. Hamilton iba primero y Rosberg iba segundo. La distancia con Kimi Räikkönen era de 20 segundos para 15 vueltas. La verdad es que se antojaba unas 15 vueltas complicadas para Kimi. Se intentaba conseguir pues llegar al Mercedes de Nico Rosberg, pero que no era descabellado, puesto que los Mercedes iban con las ruedas duras, un poquito más gastadas de lo que llevaba Kimi Räikkönen, pero Kimi Räikkönen llevaba las nuevas, las blandas nuevas, y bueno, pues en las últimas vueltas hemos visto cómo vuelta tras vuelta Kimi Räikkönen ha ido machacando los tiempos de Nico Rosberg, y ya casi pues al final alcanzaba a Nico Rosberg. Rosberg ya habíamos oído algo de problemas con los frenos, y se ve que pudo ser eso, lo cual pues en una frenada se ha ido un poco. Kimi lo ha alcanzado y lo ha pasado sin problema, y veíamos que Hamilton también recibía pues algún comentario similar sobre los frenos. Iba con mucho cuidado. Las últimas vueltas le ha recortado bastante Kimi Räikkönen también a Hamilton, pero conseguía llegar sin problemas en primera posición. Räikkönen muy pegado a él, y por detrás Nico Rosberg con el problema de los frenos también. Destacar detrás de este terceto que entraba, bueno, pues venía Valtteri Bottas, que durante las últimas vueltas de la carrera defendía su posición con Sebastian Vettel, que cometió algún error o algún pequeño error más, que bueno, no tuvo posibilidad de adelantar a Bottas. Tuvimos ahí casi un enganchada en el final de la recta de meta, en la primera vuelta, o sea, en la primera curva, pero que no llegó a
a pasar nada, la verdad es que por centímetros, pero que bueno, que Valtteri Bottas defendía muy bien esa cuarta posición. Como digo, detrás entraba Vettel. En sexta posición entraba ya un poco más distanciado Dani Ricciardo, con problemas en el motor. Al salir de la última curva reventaba, pero bueno, con la inercia y con la distancia que tenía con el siguiente clasificado, el coche llegaba por sí solo a la línea de meta, pero no pasaba mucho más de la línea. Séptimo entraba Romain Grosjean, octavo entraba Sergio Pérez, noveno entraba Dani Kvyat, que había recuperado posiciones durante la carrera. Felipe Massa entraba décimo, cerrando la zona de puntos. No había podido llegar más allá el piloto brasileño después de salir en última posición. Undécimo llegaba Fernando Alonso. La verdad es que poco le faltó para coger a Felipe Massa, que llevaba los neumáticos bastante gastados en la última parte de la carrera. Felipe Nasser llevaba 12º, Hülkenberg llegaba 13º, Marcus Ericsson llegaba 14º, 15º Pastor Maldonado, Will Stevens 16º y Roberto Meri entraba en 17ª posición. Habían abandonado Max Verstappen y Carlos Sainz con problemas de fiabilidad en el coche, y Jenson Button pues que no había llegado a tomar la salida. Y con esto, como comentábamos antes y como decía Juan, sorpresa, Juan no se esperaba que este resultado, y yo creo que podemos empezar por él. A ver, ¿qué te ha parecido la carrera? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues varias cosas. Quizá lo más sorprendente sea el bajón que ha pegado Vettel con respecto al rendimiento al que estábamos acostumbrados. Yo hacía bastante tiempo, no recuerdo, en una carrera de Vettel en el que le viera tantos errores seguidos, ¿no? Y quizá el punto que colmó el vaso, bajo mi punto de vista, es que incluso se le atragantó el Williams al final de Bottas, y no sé si fueron 12 o 15 vueltas las que tuvo para poder adelantarlo y no fue capaz. Y eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Por otro lado, desde luego también la 11ª posición de Alonso pues era algo que no me esperaba en absoluto. Los Force India también fueron una sorpresa, no contaba con ellos para los puntos. Y bueno, en general bastante contento quedé con los resultados por eso, por lo inesperado de muchas posiciones, ¿no? Me defraudaron un poco los Toro Rosso, contaba con que al menos alguno de ellos pudiese haber acabado la carrera y además haber entrado en los puntos. Y bueno, Lotus parece que está ahí, Maldonado por su culpa o sin su culpa, pero es incapaz de acabar. Y bueno, pues eso, creo que una carrera muy entretenida, como decía Agustín antes, y con bastantes cosas para analizar. Que si no me equivoco, Maldonado es la primera carrera que acaba. Dices que no acabó, creo que esta sí la llegó a acabar. Sí, pero vamos, que no entró en los puntos. Es verdad, sí, que estuvo ahí. Tuvieron que reiniciarle el coche, ¿no? En el pit stop. Pero otra vez estaba en posiciones de puntos y entró en el pit lane para cambiar de ruedas, se le paró el coche y ahí se le fue toda la carrera a pique, aparte de la sanción absurda de... Yo directamente por colocarse mal en la parrilla de salida, directamente le retiraba la licencia, porque eso es de primaria, ¿no? Es como si un niño no sabe contar hasta 5, ¿sabes? Un piloto de Fórmula 1 se debe colocar en la parrilla bien, ya que después te pueda saltar la salida y estas cosas, pues bueno, es de humanos, ¿no? Pero colocarse en la parrilla de salida es de parvulitos, ¿no? En este deporte. Yo es que no entendí bien qué ocurrió. O sea, le confundió el hecho de que Massa saliera desde el pit lane y se puso en el sitio... O sea, no... No, o sea, Massa estaba por delante de él. Y el hueco de Massa estaba bien dejado, pero él, por mutuo propio, dijo, mira, este es mi sitio, me coloco aquí y dejo un hueco vacío y arrastro con ello a los pilotos que van detrás de mí en la parrilla, ¿no? Yo es que cuando lo comentaron durante la retransmisión, lo que había entendido era que se había adelantado, como tiene ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Como le pasó a Alonso, por ejemplo, el año pasado no recuerdo en qué carrera, ¿no? Que te adelantas unos metros o menos de unos metros, o sea, un poquito con respecto a la línea que tienes marcada, y entonces te cae la sanción. Lo que no me imaginaba en aquel momento era que directamente se hubiese equivocado de
de puesto, o sea, inaudito. Bueno, otra más a sumar a Maldonado, que lo de saltarse la salida también se lo conoce, con lo cual va experimentando toda clase de cosas en la Fórmula 1. Esperemos, ahora que por fin ha acabado una carrera, llegamos a España y no sé, al menos se ponga un poco al nivel de Grosjean, que vale, que Grosjean tampoco es que esté haciendo podiums, pero al menos, joder, es que acumula una cantidad de errores. A veces son culpa de él, a veces son porque algún piloto se lo lleva por delante, a veces son porque, no sé, se le ponen 2 velas negras, me da exactamente igual. Pero es que es tremendamente preocupante un lugar como Lotus que ahora con Mercedes y tal parece que con tendencia positiva, digamos, y sin embargo el coche de Maldonado directamente lo borras de la parrilla porque sabes que algo le va a pasar en algún punto de la carrera, ¿no? Y después a mí me decepcionaron bastante Red Bull, Toro Rosso / Renault. Realmente están muy mal, ¿no? Porque en otras carreras es cierto que lo hizo mejor Toro Rosso que Red Bull. Sin embargo, aquí ha sido al revés. El que ha aguantado un poco los muebles ha sido Red Bull y Toro Rosso directamente se han ido a pique. Aunque el Red Bull de Ricciardo en los últimos 200 metros el motor ha dicho basta y al menos ha cruzado la línea de meta y ha sumado 8 puntos valiosos. Pero lo cierto es que Renault dicen por ahí que tiene un problema de diseño de los pistones cámara de combustión, y eso es un problema que, de ser así, al menos un mes necesitan para rediseñarlo, fabricar los motores y plantarlos en pista. Y un tema así tan gordo como que falles en el sistema de combustión, aparte que digamos que si fallas en el DRS o alguna cosa de estas, pues bueno, hay otros que también han errado, pero en el sistema de combustión de un V6, que eso debe estar más testeado que todo, que en el diseño de los pistones te equivoques y que esté provocando roturas de motores brutales como hace 5 años que no se veían en parrilla, pues es preocupante, ¿no? Y eso se le suma pues que fallos en la rueda, que a Carlos Sainz no sabemos muy bien qué le ha pasado, ¿no? Si le apretaron mal la rueda trasera o qué demonios le falló, pero desde luego el ritmo no era muy allá, porque tanto él como Verstappen estaban, creo, rodando 16, 17, una cosa así, ¿no? Únicamente por delante de los Maynard. Y ya, bueno, ya viendo como Verstappen después se retiraba también, y como digo, menos mal que Kvyat, que salía 17, ha acabado 9º, buena carrera para él, teniendo en cuenta que salía 17 y que el motor tampoco va muy allá, y Ricciardo, que en tierra de nadie no se le ha visto en ningún momento de la carrera, salvo cuando le ha petado el motor, ¿no? Y ha cruzado la línea de meta. Pero la situación de Renault, para mí, es bastante preocupante, viendo que Mercedes y Ferrari, digamos que habría que analizarlo, ¿no? Estrategias y tal. Más o menos el motor puede estar a la par. Honda y McLaren, al menos con Fernando, parece que van en tendencia positiva, pero Renault veo una situación muy complicada para ellos. O sea, han tenido ahí buenos resultados y tal, algún quinto puesto, etcétera, pero un fallo tan gordo como de diseño de tu unidad de combustión interna es gordo, ¿no? Y lo están pagando tanto Red Bull como Toro Rosso. O sea, Ricciardo probablemente en Cataluña, en Barcelona, en España, ya tengan que estrenar la 4ª unidad. Y eso es automáticamente hipotecar toda la temporada, ¿no? Es prácticamente una unidad por Gran Premio. Sí, y no va a ser el único, ¿no? Evidentemente McLaren seguramente van a tener que incurrirán en sanción, pero Red Bull, Toro Rosso, a causa de estos problemas, ya tienen, Ricciardo ya tiene la temporada hipotecada, ¿no? Vamos a ver cómo va el transcurso de las carreras y tal, y si la nueva evolución le responde, y entonces la cosa empezará a mejorar, pero salir 10 posiciones únicamente de penalización porque el motor ha petado,
por un fallo de diseño, pues es gordo, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, los motores que llevan Ferrari y tal. Es cierto que aquí Ferrari estrenaba la segunda parte de un segundo elemento del motor, de la unidad de potencia, creo que la unidad de combustión. El resto era todo la misma que utilizaron en las carreras anteriores, pero tanto más o menos los coches que llevan Mercedes como Ferrari en este ciclo de 4 carreras lo han hecho, digamos, con una unidad de potencia solo, ¿no? Y vas a ver la tabla donde se publican todos los elementos que ha utilizado cada escudería y ves como la sangría en los que llevan Renault y McLaren, pues es tremenda, ¿no? Pero sobre todo la de Red Bull, completando con la explosión del motor de Ricciardo, es realmente preocupante. Y espero que Red Bull, que en Cataluña van a estrenar un coche según marco importante, pues la cosa le salga, al menos que se apriete más, ¿no? Y lo mismo con McLaren, que yo a partir de la próxima carrera le voy a exigir los puntos directamente. Para mí, si ninguno de los McLaren puntúa a partir de ahora, yo directamente diré que es un fracaso, ¿no? He sido condescendiente con ellos, que estas 4 carreras, viendo la pretemporada, pues las han tomado como pretemporada, estas 4 carreras, bien, tal. Pero a partir de ahora, para mí, tienen que puntuar sí o sí. Es un equipo que es McLaren y es Honda, y se tienen que poner las pilas, ¿no? Ya han pasado unos cuantos meses y han tenido kilómetros para rodar el coche, ¿no? Y esperemos que eso haga que ojalá surtan efectos esas evoluciones y la cosa se apriete más, porque el duelo de Mercedes y Ferrari es cierto que aún no acaban de estar a la par, o es que quizás Hamilton ahí dentro de los 4 de arriba sigue marcando diferencias, pero si suman a la fiesta Red Bull y McLaren sería fenomenal, ¿no? Porque ya estamos viendo como el trasvase de posiciones es a veces cuestión de estrategia, ¿no? No sé si vosotros, como Ferrari se ha planteado la estrategia con Raikkonen, si igual Kimi la última parada la adelanta 3 o 4 paradas, igual estamos viendo como Kimi hace algo que nos tenía acostumbrados en Lotus, ¿no? Que la parte final de la carrera iba recuperando, entre comillas, cadáveres, y quizás aquí habría que esto, claro, así una vez que ha transcurrido la carrera, pues quizás es demasiado sencillo, ¿no? Pero quizás si hubieran metido a Kimi 3 o 4 vueltas antes de lo que lo metieron en la última parada, pues igual aprieta más a un Hamilton, que al final se ha quedado solo a 3 segundos, como a 38 de Hamilton, que tampoco es mucho. O sea que Hamilton ha ganado y tal, sin problemas, salvo la primera parada que vio como Rosberg estaba adelantando a Vettel muy cerca de Hamilton, pero la carrera ha sido tranquila, digamos, salvo esos problemas de frenado que nunca llegaremos a saber si igual Kimi lo aprieta, igual Hamilton llega a tener los mismos problemas que ha manifestado Rosberg precisamente con Kimi, ¿no? Y por otra parte, yo comentaría de Vettel que en Malasia lo clavaron, tanto él como Ferrari. Aquí directamente Ferrari lo hizo bien, undercut tras undercut, adelantaron a Rosberg le respondió adelantándolo, y sin embargo Vettel, como comentabas tú, Juan, pues aquí Vettel me ha recordado al Vettel del año pasado, con errores en pista graves que le han hecho perder un podium. Bueno, seguramente no hubiera conseguido el podium, pero un 4º puesto seguro, que tenía una importante ventaja a Bottas, y sin embargo perdió ese 4º lugar y no pudo ni adelantar a Bottas, ¿no? Con lo cual a mí me ha recordado el Vettel del año pasado, y Raikkonen me ha recordado al Kimi de Lotus. Si este Kimi se continúa en este nivel, pues me alegraré, ¿no? Pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pues si me permitís a mí, pues la carrera de hoy, desde luego, un dominador claro, Hamilton. No sé si realmente al final podía haber peligrado su victoria,
pero realmente creo que la carrera la dominó. Y salvo los errores aciertos de Rosberg, que perdió esas 2 posiciones o esa posición en la salida y quedó cuarto, pero después las fue corrigiendo a lo largo de la carrera, superando a Ferrari. Yo creo que Hamilton se está mostrando bastante intratable en pista, salvo la victoria de Vettel, pero más bien fue por estrategia que realmente en pista. Y lo que sí hemos visto es la diferencia que hay entre Mercedes y Ferrari. Rosberg, que no está en su mejor momento, realmente podía con los Ferraris, tanto primero en las primeras vueltas con Kimi, como después en 2 ocasiones con Vettel. La verdad es que hay diferencia de coches, se nota bastante, y eso, lo que mantiene a Ferrari es algo que también en años anteriores era horrible, que era la estrategia, y parece que en este año incluso eso le sale bien. No ya solo que tienen un coche bastante competitivo, sino que las estrategias las están planeando bastante bien. No sé si la planea el equipo o participan también los pilotos, y eso es, de ahí viene la mejora, y que antes la preparara Alonso y el anterior equipo, no lo sé, pero la verdad es que también le sale perfecto. Sobre Rosberg, parece que está perdiendo esas oportunidades que tiene de mantener el hilo con Hamilton. No es la temporada pasada, parece que Hamilton se va siendo un poquito más líder dentro del equipo y Rosberg está un poco más al remolque. Y a ver cómo evoluciona la temporada, porque yo prefería una temporada como el año pasado, que estuvieran ahí medio, bueno, que hubiera competición realmente por el título entre los dos y que hubiera opciones de esa lucha, que nos perdimos por culpa del error de Vettel, de la posible lucha entre Kimi y Vettel. Habría sido muy interesante ver si Kimi al acercarse ya realmente pudiera atacarle, y quedamos ahí con la miel en los labios. No hubiera habido lucha, yo creo, vamos, viendo cómo ha acabado la carrera. No, por eso te digo, y cómo iba Kimi. Por eso te digo, no. Quedamos con la duda, vamos a dejarlo ahí. Hubiera estado interesante, perdón que te corte, Agustín, si a Vettel por la radio le dicen deja pasar a Kimi porque va más rápido que tú y tiene posibilidades de igual alcanzar a Hamilton. Hubiera sido interesante a ver si a Vettel le dan el toque por la radio, porque yo creo que Raikkonen con ese neumático blando en las últimas vueltas, vamos, iba muchísimo más rápido con Bottas que con Vettel, que no pudo ni con Bottas. Yo quizá lo que más destacaría de Ferrari en esta primera parte de la temporada, y en lo que destaca sobre cualquiera de los otros equipos, es precisamente la fiabilidad que tiene, ¿no? Todos el resto de escuderías, en un momento dado, que si los frenos, que si esto, que si lo otro, Ferrari ahí está, y los errores que puede tener son simplemente de estrategia, que tampoco es que esté teniendo muchos, al menos siempre aciertan con uno de los 2 pilotos, ¿no? Y creo que es lo que más me llama la atención de Ferrari. Decía Williams, la verdad es que ya empezó mal la carrera con Massa saliendo desde pit lane, desde boxes, perdón, y el papel de Bottas, aunque sí acabó en 4ª posición, pero no es como el año pasado, que parecía que eran un equipo que podía estar ahí a la saga de Mercedes. No sé si no han evolucionado, no sé si siguen teniendo el coche del año pasado a la espera de ahora al llegar a Europa traer una nueva evolución y que eso les devuelva esa parte de competitividad. Pero realmente estas 4 primeras carreras de Williams, entre problemas de Bottas en la primera carrera, el fallo de hoy de Massa, realmente es un papel no decepcionante, porque bueno, están ahí en lisa, como tercer equipo quizás, pero la verdad es que parecía ser un competidor el que podía animar y se va diluyendo.
No lo comentasteis la semana pasada, ya aprovecho yo que no estuve. El papel de Nasser. Me parece que de estas 4 carreras es un piloto novato y está haciendo un papel muy interesante. Las cuatro carreras ha tenido detalles y se ve un piloto que tiene muchos futuros. Seguramente ya sea el punto que le faltaba a Massa para desaparecer. Si querían que hubiera un brasileño en pista, y con todos los frustrados Piqué, Senna, etcétera, pues Nasser se presenta como un piloto brasileño que puede tener opciones. No digo que vaya a ser campeón, porque aún es su primera temporada, pero sí que puede ser un piloto competitivo. Y nada, lo de Toro Rosso, parece que el pobre Carlos Sainz Jr. ha heredado el destino de su padre de fallarle y perder todas las expectativas, o explotar todas las expectativas que teníamos de él, y no le acompaña la suerte. A ver, queda mucha temporada por delante y Toro Rosso parece que por el momento sigue teniendo un coche de media calificación y puede ¿cómo se dice? Ser un punto interesante para coger experiencia, porque es un coche, no es de los más competitivos, pero sí que puede estar ahí luchando y participando, no como Mary, que la verdad es que es participar en carrera, pero es dar vueltas simplemente porque no hace nada. Y lástima que no le acompañe la suerte a Carlos Sainz, porque también podría ser interesante para un futuro. Yo me pregunto, Agustín, ¿por qué lo de la mala suerte no lo aplicas también a Max Verstappen? Únicamente lo aplicas a Carlos Sainz, pues lo que sabemos todos de Carlos Sainz padre. No, por supuesto. ¿Por qué no lo aplicas también a Verstappen, que acumula 3 abandonos de 4 carreras? Aunque a mí las carreras donde ha abandonado, menos esta, las otras en las que ha abandonado Verstappen, lo estaba haciendo bastante bien, ¿no? Pero hombre, en la anterior carrera, esto de que se le bloqueara la caja de cambios y tuvo que reiniciarlo en la recta o algo así, los fallos de hoy, no sé, parece que tiene la sombra ahí del padre, y sí, lo achacamos a eso, que igual Verstappen también, pero bueno. Que yo creo que la mala suerte no existe, directamente es que aquí o es que Renault, el coche no es fiable, o la caja de cambios no es fiable, o vete tú a saber. Pero la mala suerte, vamos a ver, mala suerte es que se desmaya un halcón y te cae encima del casco y pierdes y te vas y chocas contra el muro, ¿no? ¿Eso sería mala suerte? Pues sí, pero que el coche se rompa, pues es que no has hecho mal tu trabajo, vamos. No de Carlos Sainz, sino del equipo, que eso también cuenta, ¿no? No, pero bueno, si el motor es el mismo tanto para Toro Rosso como para Red Bull, pues igual ha sido más regular para el resto que para Carlos Sainz, pienso. Que yo os quiero preguntar una cosa, porque lo estamos hablando mucho, yo creo que el otro día ya lo comenté yo. ¿No tenéis la sensación de que este sí que es el primer año de los motores turbo, que debería haber sido el año pasado, pero es que la fiabilidad, todos los problemas que estamos teniendo sin haber cambiado normativa, no sé, o sea, es como si algunos equipos hubiesen saltado el 2014 y hubiesen aterrizado directamente como ha hecho McLaren este 2015. Sí, sobre todo McLaren y Renault, ¿no? Bueno, pero McLaren ha aterrizado este año, es decir, no ha tenido una experiencia con el motor sobre el coche. Pero la fiabilidad que estamos teniendo este año, los problemas en Renault, bueno, Mercedes por ahora no ha tenido, como equipo me refiero, no como motorista, no ha tenido mucho problema, ha tenido hoy pues el tema de los frenos, pero bueno, sí que estamos viendo un poco gente con la temporada hipotecada, cuarta carrera y ya con sabiendas de que posiblemente no lo sancionen una vez, sino varias veces a lo largo de la temporada por cambiar elementos del motor. Yo personalmente creo que va a ser algo, con el tema de la fiabilidad del motor,
tenemos muchos equipos, pocos motoristas. Creo que va a afectar bastante a la parrilla y habrá que estar bastante atento. Yo creo que vamos a ver muchas penalizaciones cuando lleguemos a mitad de temporada, y no sé si esta fiabilidad es por intentar dar caza a Mercedes, que Mercedes pues hubiera tenido el año pasado un desarrollo increíble y que aparte pues hubieran conseguido no necesitarlo todo, y que este año pues sigan yendo pues por debajo de su máximo para cuidar la fiabilidad de los motores y que esto vaya a pasar factura al resto de escuderías. Una cosa, ahora ya creéis, si hay alguien que lo dudaba, que Mercedes no se está guardando nada y ya van a tope los Mercedes, tanto, bueno, sobre todo Hamilton, ¿no? Que es el que está ganando. Yo creo que tienen algo. Yo creo que todavía tienen la seguridad de toda la ventaja que cogieron el año pasado. Yo creo que tienen, pongamos un 95%, digamos, un 95% del motor es lo que están usando ahora, y tienen todavía reservas que podrían utilizar, pero viendo que algunos de sus rivales pues no pueden llegar a su nivel sin forzar la máquina, pues que no lo necesitan. Yo creo que todavía tienen algo reservado. Lo que sí creo es que además en la carrera que no ganaron, yo creo que ahí sí que realmente se guardaron bastante más de lo que se están guardando ahora. Y ese problema de frenos eterno, que ya el coche del año pasado manifestó el problema de frenos, que tuvo su punto álgido en Canadá, que les costó la victoria, pero otra vez problema de frenos en los Ferrari. ¿Qué crees? ¿Qué pasa? O sea, es que a mí me amarga, ¿no? Ya nada más arrancar la carrera, comunicación de radio a Rosberg, cuida los frenos. Y ya dices, pero qué demonios, ¿qué está pasando aquí? O sea, el que se supone el mejor coche de la parrilla, que tiene problemas crónicos de frenos. O sea, ¿qué pasa ahí? Yo creo que hay una sensación, a ver, y también lo junto con el tema de las sanciones, de la fiabilidad de los motores. Yo no soy consciente de las, pues digamos, las primeras temporadas de las que hablamos, o incluso antes. No sé, pongamos, por ejemplo, cuando Fernando Alonso entró en la Fórmula 1, es cuando aquí en España pues empezamos a ver carrera tras carrera, la teníamos de nuevo en la televisión. Yo no recuerdo de aquella época, que era una época en la cual pues no había las limitaciones que hay ahora, había muchos más motores para la temporada. No hacía falta pues que un motor durase 4 carreras, 5 carreras, que 4 motores duraran todo un año. Yo no recuerdo, o sea, recuerdo que había fallos, que había problemas, pero no recuerdo oye, cuida el motor, que nos falla esto, que podemos tal. No recuerdo que hubiese tanta paranoia en ese sentido, y no era una Fórmula 1 peor. Yo creo que era mucho mejor de lo que tenemos ahora, y yo creo que con tanto reglamento que se ha metido en los últimos años, tan encorsetada que está, en este sentido no se ha conseguido nada. Es, no sé, quizá quitarle un poco de picante a la Fórmula 1 cuando eso, como tú dices, Emanuel, te dicen en la primera vuelta, en las primeras vueltas dicen, oye, Rosberg, pues vete un poco más con cuidadito, que no vas a tener frenos para llegar al final de la carrera. La verdad es que no parece que se estén haciendo pues unas máquinas nada resistentes en estos sentidos. Y después con Vettel, o sea, cuando se sale de pista lo adelanta Rosberg por segunda ocasión, y la salida de pista le provoca a Vettel el problema en el alerón delantero, ¿no crees que Ferrari pecó un poco, entre comillas, de sobrado, confiando en que tras parar esa tercera parada que tuvo que hacer Vettel forzoso, iba a adelantar holgadamente a Bottas, y después pues digamos que Vettel se quedó un poco castrado, que al final casi se lleva a Bottas en una parada de frenada en la primera curva, ¿no? Pero quizás ahí Ferrari se confiaba, quizás fueron un poco sobrados, y quizás Vettel, aunque tuviera problemas de conducción en su viraje, igual hubiera aguantado con ese alerón delantero sin problemas hasta final de carrera y sin forzar esa tercera parada, ¿no?
O igual le habría pasado como Fernando Alonso el año pasado y se comía el alerón porque se le metía debajo del coche. Bueno, pero el soporte del alerón no estaba roto, eso estaba claro. Lo que rompió fue un plano del alerón, pero el soporte del alerón al morro no estaba roto, vamos. Eso seguro. Desde luego, la verdad es que Ferrari ha dado muchos tumbos los últimos años con la estrategia. Este año yo creo que nos está sorprendiendo un poco y no sé, igual ha aprendido del pasado, pues y esto lo han querido pues hacer así. Quizá luego lo habrán examinado, habrán visto que el alerón aguantaba y que sí, que podrían haber hecho el resto de la carrera sin haber perdido esa posición. No, yo es que aquí lo que más me llama la atención, al menos durante la retransmisión en Antena 3, comentaron que, no sé si será así, pero vamos, entiendo que sí, que Vettel estaba teniendo problemas de gasolina, de consumo, y entonces que tenía que ahorrar. Y que un poco probablemente el mapa motor que estaba utilizando pues era un poco lo que le estaba impidiendo adelantar al Williams. Lo que realmente me extraña es si es así, es a qué se debió ese problema de consumo cuando Kimi no lo tuvo. Es más, en la gráfica esta que pusieron en la realización, el gráfico de Vettel estaba totalmente en los kilos que estaba consumiendo, totalmente en la línea de lo que estaba consumiendo Hamilton, Rosberg, y el que estaba consumiendo más era Raikkonen incluso. O sea. Yo es algo que no acababa de entender. Desde luego sí que sería una explicación entre que el Williams, queramos o no, pues velocidad punta tiene, es un motor Mercedes, eso está claro. Pero si el mapa motor estaba restándole capacidades a Vettel, sobre todo a la hora pues eso, justo de adelantar, sería una explicación, pero no sé, es algo que me extrañó. No le encuentro mucha explicación. Y después lo que iba a comentar es que cuando Vettel dice tengo problemas con mi alerón y tal, directamente entra en boxes a la vuelta siguiente. Algo que me recordó lo que pasó en China, ¿fue en China? No, fue en Malasia con Hamilton, que cuando hizo la última parada y le pusieron el neumático que él no quería, salió Paddy Lowe, no es un ingeniero de pista, y le preguntó a Hamilton, ¿qué es que cambiamos vuelves a entrar a boxes y cambiamos los neumáticos? Cuando estaba en el fregado de la batalla, que igual hasta le adelantaba Rosberg y Kimi, ¿no? Si volviera a entrar en la parrilla, ¿no? Y lo que me llama la atención es que tanto Mercedes como Ferrari, si tienen que entrar otra vez a boxes, pues algún tipo de problema entra, que después, como estamos por encima de la media del resto de la parrilla, pues da un poco igual, lo vamos a solucionar, ¿no? En Malasia Hamilton no entró, continuó con esos neumáticos, y en cambio aquí con Vettel sí que entró, y al final le costó una cuarta posición, que yo creo que al menos a la cuarta la tenía seguro. Yo creo que en este caso, que dices tú que Ferrari en el caso de Vettel iba un poco sobrado, yo creo que igual tenían ese margen para en el peor de los casos quedar quinto, y si lo dejaban en pista igual sí que podía tener un problema y caer mucho en la clasificación. Entonces, más que una estrategia ofensiva, yo creo que era una estrategia conservadora, asegurarse el quinto puesto, que era el peor de los puestos, si había opción adelantar a Bottas, pero no arriesgarse a perder esa quinta posición, porque eso, lo que dices, puede ser que el morro le hubiera durado y hubiera quedado en cuarta posición, perfecto. Pero bueno, la diferencia entre la quinta y la cuarta realmente no es mucha ganancia, y sí que asegurarte el quinto puesto es bastante mejor. Bueno, un quinto puesto. El año pasado hubiéramos firmado un quinto puesto. No, pero me refiero Ferrari. de tener 0 puntos, que te salga la estrategia mal y perder todos los puntos, asegurarte el quinto puesto y tener opciones al cuarto, que arriesgarte a quedarte en esa cuarta posición y perderlo y quedar a 0. Entonces, y yo creo que en ese sentido Vettel es bastante conservador, y yo creo que dijo, mira, yo no me arriesgo, yo prefiero, con el margen que tengo con respecto al sexto, asegurarme la quinta posición, y ya me daré yo de bruces con Bottas para conseguir la cuarta.
cuarta y quedaría igual, y lo intentó, ya se vio en esa curva que por poco se lo lleva, y bastantes veces que intentó meterle el morro, pero bueno, por lo menos esa quinto puesto se lo aseguraba. Por cierto, con el otro Ferrari, Kimi, que vuelve al podio tras Corea 2013, justo un fin de semana donde se ha hablado de contratos y la renovación de Kimi para el próximo año. No sé si es casualidad o es que Kimi ha puesto el enchufe y venga, voy a lograr un podio. Pero bueno, este es el Kimi que yo me esperaba el año pasado. Ya no es solo que consiga un podio, sino que ha hecho 2 carreras a un nivel aceptable. A ver, espera. Las otras carreras, menos la de Australia, la de Malasia y China, yo estoy con Juan, que en el podcast pasado dijo que hizo lo que se esperaba de él, simplemente. Aquí en Bahrein yo sí que diría que estuvo mejor de lo que se esperaba de él, ¿no? Porque, bueno, quedó por delante de un Mercedes y vete a saber, es meterse en ciencia ficción, ¿no? Pero que se quedó a 3 segundos de Hamilton. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy sí que por encima de lo correcto, como decía la semana pasada. Y también felicidades a Ferrari por la estrategia que tuvo, ya que tanto los Mercedes como Vettel seguían la misma estrategia de cambio de neumáticos. Él decidió alargar esa segunda parada, poner el compuesto medio en vez del blando, y gracias a eso, pues al final cerca estuvo. Nunca tan cerca tuvo la victoria como hoy. Sí, como decían después en Mercedes, a punto estuvo de conseguirla por el problema de los frenos, que habría también afectado a Hamilton. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, pues recordamos cómo van las clasificaciones y comentamos pues lo que decíamos al principio, la porra que hicimos nosotros en el podcast y la que participáis vosotros. ¿Alguna cosita más? No, yo si quieres, Dani, comento las posiciones del campeonato de pilotos, donde Hamilton va primero ya con 93 puntos, a 27 está Rosberg. Ya es una carrera de colchón que tiene Hamilton, y bueno, pues yo sigo insistiendo que yo a Rosberg, aunque esta carrera agridulces me deja, pero sigo no sé, sigo viendo a Rosberg desaparecido. 66, como decía, Rosberg, 65 Vettel, Kimi sube hasta el cuarto posición con 42, Felipe Massa quinto con 31, Bottas sexto con 30, Ricardo séptimo con 19, Felipe Nasser octavo con 14, Grosjean noveno con 12, Nico Hülkenberg con 6 puntos, un Hülkenberg que yo aquí no lo comentamos, pero se fue un poco a pique en contrapartida de su compañero de equipo Sergio Pérez, que sí que subió y consiguió puntos, ¿no? Un décimo Verstappen con 6, los mismos que Carlos Sainz con 6. 5 tiene Sergio Pérez, 5 Ericsson también, cuarto Kvyat, y ya con 0 pues Alonso, Baton, Mary, Stevens y Maldonado. Vale, eso en cuanto a pilotos. En cuanto a constructores, en primera posición el equipo Mercedes con 159 puntos. Detrás de ellos viene Ferrari con 107 puntos. Ya hay pues un escaloncito importante. Otro escalón lo tenemos hasta la tercera posición, que tiene Williams con 61. Nuevo escalón hasta la cuarta posición, Red Bull Racing, 23 puntos. Y aquí ya pues estamos más juntitos, con Sauber, que tiene 19, Lotus tiene 12, los mismos que Toro Rosso. Y 11 tiene Force India, octavo, que es el último que tiene puntos. McLaren y Marussia están con 0 puntos. Una pregunta os hago. Viendo ahora, tras 4 carreras y cómo avanza el campeonato, ¿veis a McLaren optando a esa quinta posición en el Mundial de Constructores? Mucho tienen que espabilar. La verdad es que... Y una curiosidad con respecto ahora que me estaba fijando en las clasificaciones, me hace gracia que en la clasificación de cómo va el Mundial de pilotos, a cada piloto, en la página oficial de la Fórmula 1, aparezca una imagen de
de un alzado, digamos, del coche de cada uno, y los correspondientes a los Marussia pues no aparezcan. No sé si tiene algo que ver con lo que ocurrió en aquella primera carrera o que no le... o que Tú ya sabes que Manor está vetado a partir de Pero Australia. es que está nos vetado parece por curioso, esta. o sea, que estén todos los coches con su alzado, con sus colores, con sus más o menos propagandas, y el coche de Roberto Meri y el de Will Stevens en un gris sin identificar, vaya. Es una anécdota esto, nada más. No, podemos seguir a ver hasta cuándo se mantiene así. Sí, bueno, al menos en esta ocasión ya aparece Fernando Alonso. ¿Os acordáis que hace, no sé si fue en el Gran Premio anterior o hace 2, aún no aparecía en las clasificaciones? Sí, creo que recordar que sí, que hasta el Gran Premio anterior estaba desaparecido. Pero creo que tampoco estaba Bueno. Maldonado porque no había acabado ninguna Pero sí que carrera, aparecía, creo. con 0 puntos como está ahora, pero sí que estaba. Bueno, desde luego no es lo que menos nos importa a nosotros de la página de la F1, que como dice Manuel, le han hecho el cambio de eso, que ahora pues que aparezcan las siluetas de los coches y todo eso, y que bueno, pues ha puesto la información un poco más difícil de acceder. Habrá que irse acostumbrando poco a poco. Una cosa. Ya sé que nos estamos alargando y tal, pero sobre todo aquí en Bahrein con la noche y tal, el tema de las chispas que comentamos el año pasado, que se cambiaba el material de estos bloques que hay en el suelo plano, pues creo que era titanio y tal, y que en su momento hablábamos que era, bueno, la FIA decía que era una decisión para mejorar y tal, pero bueno, al final es tema estético, y sobre todo aquí en Bahrein con la noche las chispas se veían muy bien. Aunque en las otras carreras, en lo que vamos de año, se ha visto como los coches saltaban chispas de ellos cada 2x3, pero sobre todo aquí en Bahrein, sobre todo en los adelantamientos de Rosberg a Kimi, de Rosberg a Vettel, pues hemos visto un montón de chispas y tal, que para algunos es puro artificio, no como antaño que eran provocadas, directamente se provocaban, pues simplemente como estaba fabricado el coche y provocaba las chispas, y no como ahora que son, pues, entre comillas, artificiales, ¿no? No sé si cómo lo veis vosotros, si esto añade un punto extra, os da igual, os es indiferente el tema de las chispas. A mí estéticamente me molan, ¿eh? Y da unas fotografías alucinantes. Si ya son espectaculares durante la retransmisión, cuando ves fotografías de esas chispas, pues a mí me parece acertado que se vean tanto. Sí, pero bueno, es un poco un complemento a lo que deberíamos ver de adelantamientos y de otro tipo de lucha, ¿no? Está muy bien que salgan las chispas, es un clásico, pero es bueno, meramente estético. Efectivamente, sería muy espectacular pues ver a los coches ahora competir de tú a tú en vez de lo que estamos viendo últimamente, los problemas que vemos, y que además pues tengan las chispas, ¿no? Sería maravilloso, pero lo que nos hace falta es otro tipo de espectáculo al final. Bueno, lo que podemos comentar ahora, eso, la porra, las previsiones que hicimos a semana vista. La semana pasada estábamos Juan, Emma y yo. No nos acercamos. Bueno, yo dije Hamilton, Rosberg, Vettel. Habría que cambiar a Vettel, poner a Kimi, cambiarlo con Rosberg. Emmanuel sí que vio el primer y el tercer puesto. Dijo Hamilton, Vettel, Rosberg. No confío suficiente en Kimi. Y Juan dijo Rosberg, Hamilton, Vettel. Con lo cual, bueno, pues no pone a los Mercedes en posición, pero bueno, ninguno de los tres acertamos. Yo creo que incluso dije que iba a ser bastante fácil de acertar, con lo cual, como veis, pues no lo es tanto. En cuanto a la porra en la que participáis vosotros, que al final es la que os interese, es la que os tiene pues ahí pendientes, decir que esta semana en primera posición tenemos a Karen con 179 puntos, 176 consiguió Tonio Biciclo, Don Orión 174 es tercero, Arturo es cuarto con 173,
Zambra tiene 171, es quinto. Iñaki AV 167, sexta posición, los mismos que José. En octavo está Yalmiña con 162, los mismos que Garafa 88 y que Walls, que cierra el top 10. Luego incluso hay un quíntuple empate a 162 puntos ya por debajo. En cuanto a la clasificación general, Robert N2 con 656 puntos es primero, Raistlin es segundo con 648 puntos, 10 menos tiene José en tercera posición, 638 puntos, Richie Cucalón cuarto con 629, Zambra tiene 624 puntos en la quinta posición, Jos Basso con 620 puntos es sexto, Jesús 0000 617 puntos es séptimo, GM 616 puntos es octavo, Yalmiña noveno con 614 puntos y nuestro amigo MJ-2 con 613 puntos es décimo y cierra el top 10. Y con esto, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, algún detalle. Manuel, alguna noticia de última hora, algo que haya saltado mientras grabamos el podcast. No, estoy leyendo unas declaraciones de Massa para completar la información de Maldonado, que al parecer Maldonado se pasó una frenada y tocó el difusor de Massa y provocó que Massa no hiciera una mejor carrera. Con lo cual... Un crack Maldonado. No sé, no hemos visto esto, ¿no? Pero lo de Maldonado ya es de traga, ¿no? Bueno, como dice el dicho, bailar con la más fea a día de hoy es Maldonado de la Fórmula 1, mejor no acercarse, porque, bueno, estamos viendo que tiene ahí un gafe. Pues, si os parece, bueno, pues cerramos este episodio en el que hemos hablado del Gran Premio de Bahrein. Pronto hablaremos del Gran Premio de España, que es como decíamos, el siguiente que nos toca, la andadura ya pues por tierras europeas, los circuitos más clásicos y donde, bueno, pues tradicionalmente siempre se esperan mejoras ya pues para el periplo europeo, porque casi todas las escuderías tienen sus bases aquí en Europa, con lo cual durante las primeras carreras es más difícil a nivel logístico, pero posiblemente tengan ya algunas piezas esperando aquí en Europa para probar, como digo, en el Gran Premio de España. Pronto estaremos de vuelta con vosotros. Yo pues os agradezco que hayáis estado un nuevo podcast escuchándonos y os dejo con mis compañeros que os van a recordar las formas sociales de seguirnos, dónde podéis encontrarnos y cómo podéis escucharnos. Con esto os dejo con mis compañeros, como digo, un saludo y hasta el siguiente podcast. Pues como siempre nos podéis encontrar en los tradicionales medios sociales, redes sociales que son por un lado Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes y en Facebook la dirección es facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, un correo electrónico, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, tenemos ahora un parón, unas mini vacaciones, pero pronto de nuevo con todos vosotros. Y por último, dejaros la página web que donde podéis encontrar todo. Sería desdebox.es y sobre todo si tenéis un dispositivo Android dentro del Play Store podéis encontrar la aplicación de Desde Boxes. Un saludo y hasta la siguiente carrera.